Así que bueno, estamos contentos con el trabajo que se está haciendo. Gracias a Dios. Quiero compartir la palabra y quiero hablarte de un salmo, y el motivo por el cual quiero hablarte de este salmo es porque estoy seguro que estás de acuerdo conmigo si te digo que no todos en esta ciudad, en la ciudad en la que vivimos, consideran que Dios es algo importante en sus vidas. Seguramente ni nosotros mismos en algún momento considerábamos a Dios importante en nuestras vidas, hasta que llegamos a Él y nos encontramos con su amor. Pero así como éramos nosotros, aún hoy a nuestro alrededor, aquí en Tacuarembó, en Uruguay, y hasta lo último de la tierra, hay personas que no consideran a Dios como algo importante o que no existe directamente, o que si hay un Dios es alguien injusto o es alguien cruel o es alguien que, bien, es alguien impotente, uno más entre tantos dioses que hay. Esa es la idea que muchos de nosotros podríamos haber tenido en algún momento antes de conocer a Jesús. Y es la idea que muchos tienen, siguen teniendo hoy. Pero hoy quiero hablarte de que Dios no es uno más. Dios es el único Dios, el soberano sobre todas las cosas y el único digno de lo que has estado haciendo en estos últimos 40 minutos. Es el único digno de ser alabado. Amén. De eso, de la adoración que Dios se merece y de eso y de cómo nosotros la iglesia, como iglesia, podemos ayudar a que Dios sea exaltado en nuestra ciudad, una ciudad que por ahí le ha dado la espalda. De eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Oramos primero? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo en tu presencia, en tu casa, con tu pueblo reunido, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, Padre, y gracias porque sabemos que la alabanza ha llegado a ti como olor fragante, Dios. Con nuestros labios te ofrecemos esos sacrificios que vienen desde nuestro corazón. En nuestro corazón sentimos amor, sentimos gratitud. En nuestro corazón, Señor, miramos hacia ti totalmente enamorados, oh Dios, por quien tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que ha hecho Jesús en la cruz por cada uno de nosotros y por la forma en la que has transformado y estás transformando nuestra vida. Gracias, Padre. Señor, queremos meditar en tu palabra y ruego que el Espíritu Santo nos ayude. Señor, que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a este momento, a este lugar, a este mensaje, Señor, para que lo que tú quieres hablarnos pueda llegar profundo al corazón de cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por estar aquí en medio nuestro. Gracias por tu iglesia reunida en este lugar. Gracias por los que están desde sus hogares siguiendo la transmisión. Gracias. Señor, que tu poder, tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor, nos llene en esta mañana. Señor, y que todos podamos ser transformados y renovados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado leyendo algunos salmos y últimamente hemos leído dos consecutivos, el 113 y el 114. Y hoy vamos a leer el 115. Y si Dios lo permite, seguiremos así hasta el 118. ¿Por qué estamos leyendo estos salmos consecutivamente uno después detrás de otro? Porque estos salmos hacen parte a las canciones que cantaban los judíos y que cantó Jesús cuando se reunían a recordar la Pascua, aquel derramamiento de la sangre del Cordero cuando estaban en Egipto, que les trajo liberación como nación. Una celebración que obviamente tiene su cumplimiento pleno para todos los hombres, para toda la humanidad en la persona de Jesús, porque Jesús en la cruz derramó su sangre para que todos nosotros podamos reconciliarnos con Dios y de esa manera ir a la eternidad con Dios. Aquella fiesta, aquello que vivió Israel, es una figura, algo que nos ilustra, que nos muestra lo que luego Cristo hizo en la cruz por todos los hombres.
Ahora, cuando los judíos se reunían a celebrar esta fiesta, ellos comían, tenían que comer un cordero asado, tenían unas hierbas amargas que acompañaban ese cordero y tenían 2 o 3 cosas. Y dentro de lo que hacían, cantaban estas canciones en diferentes momentos de la noche. Y el Salmo 115, que es el que vamos a leer ahora, ellos lo leían, Jesús lo leyó, lo cantó con sus discípulos después de haber cenado. Era una cena, un recordatorio, pero era una cena, y después de cenar ellos cantaban este salmo que te invito a que lo leamos juntos. Versículo 1 en delante. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Y nariz pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir, tienen pies, pero no pueden caminar, y tienen garganta, pero no pueden emitir sonido. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, dice este salmo, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Ahora vamos a seguir leyendo, pero quería detenerme en estos primeros versículos, porque obviamente hay un contraste entre el Dios verdadero y el Dios falso que era adorado por otras naciones, por otros países. Y lo que nos queda claro de las palabras de este salmo es que Dios no es uno más entre muchos, que Dios es el único Dios, como te decía al principio. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Hay mucha gente, hay muchas cosas a las que se le llama Dios y algunas son exageradas, pero solo hay uno, el Dios único y verdadero al que adoramos. Este salmo claramente resalta eso, Dios no es uno más. Estos pueblos veían a Israel, veían que ellos no andaban levantando ídolos por ningún lado y decían, ¿dónde está el Dios de Israel? Nosotros tenemos nuestros dioses acá, los vemos, nos inclinamos ante ellos, los veneramos, los limpiamos y los pájaros los ensucian. Acá están nuestros dioses, pero ¿dónde están los de Israel? El Dios único y verdadero no es un ídolo, no es un objeto, es el creador de todo lo que existe. Y de eso habla este salmo. Y no solamente habla de que Dios no es igual a aquellos, no es uno más entre tantos, sino que Dios no tiene la misma naturaleza que esos falsos dioses. Dios no es la creación de las manos de un hombre. Nosotros somos la creación de Él, pero no es Él la creación de nosotros. Los ídolos que eran adorados por otros pueblos, había un artífice, había alguien que sabía trabajar el metal, la madera, sabía cómo quemar los objetos, sabía cómo darle forma, y ahí el artífice creaba a un Dios. Y toda la nación se rendía delante de ese Dios y lo adoraba, pero era la creación de un hombre. Ahora, el Dios que adoramos, el Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos, el Señor de señores, Él no es creado por manos humanas. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Él es el soberano, el Señor de señores. Él es el creador de todo lo que existe. Por eso este salmo en los versículos que acabamos de leer, el pueblo de Israel es desafiado a 2 cosas. La primera de ellas, versículo 11. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. La primera cosa a la que son llamados, son desafiados, es a confiar en Dios. En este Dios que es único, que es verdadero, que es omnisciente, omnipresente, que es espíritu, que es soberano, este Dios que trasciende, que va mucho más allá de cualquier imaginación humana y de cualquier capacidad humana.
Israel es llamado y nosotros somos llamados también a confiar en Él. No es un Dios que está limitado a un espacio físico, que uno tiene que hacer una peregrinación para encontrarse con Él o que tiene que hacer algún tipo de sacrificio para encontrarse con Él. Él es el Dios que está a nuestro alrededor y que está allí, que cuando le buscamos lo encontramos. Amén. No tenemos que peregrinar a ningún lado ni hacer ningún sacrificio especial. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz y a través de su sacrificio nosotros podemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde, pastor? Donde quieras hacerlo. Aquí, en tu casa, en la calle, arriba del ómnibus, arriba del avión, de la bicicleta, de donde sea. Dios está allí porque Cristo nos ha abierto esa puerta para encontrarnos con Él. Gloria a Dios por eso. Entonces Israel es llamado a confiar en su Dios. Aquellos dioses que las naciones veneraban y que, en quienes ponían su confianza, venían ejércitos más poderosos y se los arrebataban y los fundían y hacían otro Dios. El Dios nuestro es el Dios todopoderoso. Entonces, el llamado para ellos y para nosotros, entendiendo la naturaleza de Dios, entendiendo la magnitud de Dios, entendiendo hasta dónde podemos la dimensión de quién es Dios, el llamado es, confiemos en Él. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Y otra de las cosas que el pueblo de Israel es llamado a hacer a la luz de esta revelación de quién es Dios, de su naturaleza, es a vivir en humildad y a vivir en temor de Él. El versículo 13 de este salmo dice, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Acá no se trata de escalafón social, acá no se trata de ser mejor persona que otra, acá se trata de que todos aquellos que se humillan delante del Señor, que doblegan su corazón delante de Él, que se rinden delante de Él con ese temor reverente, no un pánico que paraliza, sino ese respeto hacia aquel que es el Señor de todas las cosas, aquel que le busca desde esa humildad, que acepta a Cristo como su Salvador sin duda, pero que vive en esa humildad y en ese temor delante de Él, dice este salmo, que Dios lo bendecirá. Qué desafío, ¿verdad? Porque hay algo dentro nuestro que es como una semillita que quiere germinar en el sentido contrario muchas veces. Nuestro orgullo, nuestro temperamento, nuestro carácter. Nosotros muchas veces queremos rebelarnos contra Dios y palabras como esta nos ayudan a entender que el camino de la bendición no viene a través del orgullo, de la altivez, de la resistencia hacia el Señor, sino que por el contrario, del humillarse, del rendirse, del dejar todo nuestra persona, nuestro yo, nuestra voluntad rendida a sus pies, en la confianza de que Dios, el Dios todopoderoso, Dios único, Dios soberano, Dios Señor de todas las cosas que existen, aquel que se humilla y rinde su voluntad a Él, Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios por eso. No se trata, no hay problema con distinción de grandes o pequeños, ricos, pobres, altos, bajos. No, nada de eso importa. Lo que importa es la actitud del corazón. Bendecirá a los que temen al Señor. Esa es la verdadera grandeza, depender de Él en humildad. Estas cosas Israel estaba siendo desafiado y cada vez que ellos cantan esta canción, bueno, recordaban, rememoraban, reafirmaban todo esto y sin duda que para nosotros esto también tiene una enseñanza, el poder desarrollar una confianza profunda en Dios, no en el Dios que tal vez en algún momento nosotros mismos tuvimos, que era una imagen, una estampita o lo que fuera, sino en el Dios que creó todas las cosas, que no está limitado a un lugar físico,
que es suficiente para dar respuesta a cualquier situación, a confiar en Él, en ese tipo de Dios. Amén. Entonces, confiar en Él, tener humildad, ya de por sí son enseñanzas para nosotros como iglesia, pero como te dije en la introducción, el tema que quiero realmente resaltar es este que te voy a decir a continuación. Como iglesia y como creyentes individualmente, debemos de ocuparnos en que Dios sea glorificado en esta ciudad. Recién te decía, hay muchas personas que si de repente salimos a hablarla, a preguntarles qué piensan ustedes de Dios, bien, vamos a encontrar muchas respuestas, pero sin duda vos conocés gente que si le haces esa pregunta te va a responder mal o te va a decir algún tipo de disparate. Una idea equivocada acerca de Dios y es nosotros como iglesia jugamos un papel en que Dios deje de ser aquel que es desvalorizado, desestimado, menospreciado por nuestra sociedad y empieza a ser el Dios que es exaltado, que es alabado, de quien toda la sociedad comience a hablar bien de él. Amén. Y para eso, miremos lo que dice el versículo 1 de este Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde lo que? Toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Esta expresión de este salmo tiene mucho que ver con las palabras que Pedro le dijo a la iglesia en su momento, en 1 de Pedro 2:9. En ese versículo dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Pedro le está hablando a la iglesia, a nosotros. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros lo que la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Así como aquel salmo decía, Dios, que toda la gloria sea a ti, a tu nombre, que tu nombre sea glorificado. Pedro dice a la iglesia, amados, nosotros, a través de Cristo, hemos sido rescatados de una posición de condenación y hemos sido trasladados a una posición única, privilegiada, a través de la fe en Cristo, en la cual somos adoptados como hijos y se nos da la promesa de la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Es una posición única. ¿Lo merecíamos? No. ¿Hicimos algo para ganarnos eso? No. El día que Cristo vino y transformó nuestras vidas, nos halló haciendo algo extremadamente bueno para merecernos ese favor. No. Tal vez hasta seguramente estábamos en el pozo más oscuro de nuestra vida, porque muchas veces es ahí cuando se rompe nuestro orgullo y reconocemos que necesitamos a Dios. Entonces, hechos pedazos en el lugar más oscuro en el lugar más profundo muchas veces de nuestra vida, viene Cristo, nos rescata, nos levanta, nos restaura, nos salva, nos limpia, nos adopta como hijo de nuestro Padre Celestial, nos permite ser adoptados por nuestro Padre Celestial y nos colma de bendiciones eternas y presentes. ¿Qué hice yo para merecer eso? Nada, nada. No hicimos nada. Es simplemente amor, es simplemente gracia, es simplemente favor, es simplemente misericordia de un Dios que no es ese Dios que muchos piensan que está distante o que es severo o que vaya a saber qué, sino que un Dios que está cerca, que nos ama, que su corazón es amor y misericordia hacia los hombres. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Lo que ninguno de nosotros haría, lo que ninguna persona, por más buena que sea, haría, entregar a su propio hijo para morir, para que sus enemigos puedan vivir. Amados, eso es amor, eso es gracia,
si no podemos ver la bondad de Dios en la cruz? No sé dónde la podemos ver. Si la buscas en las cosas materiales, te animo a que levantes un poquito más tu mirada y mires a la cruz. En la cruz vemos la bondad de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo por un pueblo, por unas personas rebeldes. Pero allí el amor de Dios se manifestó a todos nosotros. Y ahora Pedro le dice a la iglesia: ustedes que han sido rescatados, que han sido traídos a una posición nueva, ustedes que antes estaban sin Dios, pero ahora son posesión exclusiva de Dios, ustedes pueden mostrar a otros lo que la bondad de Dios. Muchos de nosotros, y me incluyo, en algún momento tal vez hubiéramos sacado la bondad de Dios y pusiéramos, y nos hubiera gustado poner la ira de Dios. Y ahí salimos con un mensaje: Dios te va a castigar, te va a mandar al infierno, papá. Sí, a todos, ¿no? A toda la humanidad, ¿verdad? Pero este pasaje dice: salgan a hablar de la bondad de Dios, de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios. Y cuando las personas empiezan a escuchar de la bondad de Dios, esa idea que tienen de un Dios distante va a cambiar. Esa idea que tienen de un Dios severo, de un Dios intransigente, de un Dios castigador, esa idea va a cambiar. Porque no es así como lo hemos experimentado nosotros ni lo experimentamos. No es así como lo vivimos. No es así como Dios llegó a nuestra vida. Él no llegó con un látigo para hacernos sufrir. Él llegó con amor. Él llegó con vendas para herir nuestras heridas, para sanar nuestras heridas, perdón. Entonces, por eso dice Pedro, pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues serlo ya ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amados, Tacuarembó necesita conocer a este Dios bueno, a este Dios misericordioso, a este Dios que está cerca, a este Dios que le importan las personas, a este Dios que ha demostrado un amor tan profundo que mirando a la cruz nos sorprende. ¿Y quiénes son los llamados para esa tarea? Vos y yo. ¿Cómo podemos hacer que las personas comiencen a cambiar esta idea y comiencen a hablar diferente de Dios y de Cristo? ¿Cómo podemos hacer que las personas que nosotros conocemos, personas que capaz que ahora cuando salgas de acá y le digas: ¿sabes a dónde fui? Fui a la iglesia. Estás loco, te están lavando el cerebro. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué no te quedaste a tomar mate acá? Mira qué lindo está la mañana para tomar mate. Todos pasamos por esto. Ahora, quiero decirte, esas personas necesitan conocer al Dios por el cual vos estás en esta mañana, en este lugar. Al Dios de amor, de misericordia y de bondad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros que haya ese cambio en nuestra sociedad, en nuestra familia, entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo? Bien, 3 cosas quiero decirte como pasos prácticos. Lo primero, obviamente, contémosles acerca de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Como te estaba diciendo recién hace unos momentos, todos los hombres, incluidos nosotros, estamos excluidos de la gracia de Dios, del favor de Dios, del cielo, del paraíso, como quieras entenderlo. Todos los hombres estamos en esa condición, lejos de Dios, lejos de sus bendiciones, de sus pactos, de sus promesas. Pero ahora la iglesia ha cambiado de posición, ha dejado de estar en la vereda de enfrente de Dios y ha pasado a estar en Cristo, en la familia de Dios. Y no solamente han habido cambios en lo que podemos ver, han habido cambios en lo espiritual. Ahora nuestro nombre
ya no tiene un acta de condenación, como decía Virginia, allí en los cielos, sino que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, el libro que será abierto en algún momento y donde todos los que están anotados en ese libro podrán entrar y disfrutar de la eternidad con el Señor. Gloria a Dios, eso es algo invisible a nuestros ojos, revelado en la Biblia, lo creemos porque está allí, ¿verdad? Pero es algo que ha ocurrido allí en los cielos, una bendición en los cielos. Ya no somos personas excluidas de entrar a ese lugar y poder estar con Dios por la eternidad, sino que ahora nuestro nombre está anotado allí y nos asegura y nos da la confianza de que cuando llegue el momento, nosotros podremos entrar y disfrutar de esa eternidad con el Señor. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegó nuestro nombre a estar anotado en ese libro? Bien, la fe en Jesús. La fe en Jesús. Cristo ha hecho posible eso. Y esta es solamente una de las bendiciones. Hemos sido adoptados como hijos. Dios ya no nos ve como sus enemigos, Dios ahora nos ve como sus hijos. Ahora el reino de nuestro Padre Celestial, con todo lo que eso significa, algo que antes no teníamos forma de experimentarlo, ahora lo vivimos y lo experimentamos todos los días. El favor de Dios, la gracia del Señor, la protección de sus ángeles, la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos va transformando, quien nos va revelando una y mil bendiciones que recibimos hoy a través de Cristo. Y dice este pasaje de Pablo a los Efesios, que por razón de todo eso, por razón de que hemos sido bendecidos para nuestro presente y para nuestra eternidad, con bendiciones espirituales en los lugares celestiales a través de Cristo, quien es glorificado, quien es alabado, quien es exaltado, quien es Dios. Toda la alabanza sea para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos a una persona y le empezamos a contar lo que Cristo hizo, el significado de la muerte de Jesús en la cruz, el motivo por el cual Jesús murió en la cruz y cómo su sacrificio en la cruz ha transformado mi vida, mi familia, mis caminos, entonces de esa manera yo puedo estar haciendo que aquella persona se abra a la posibilidad de ser uno más que empiece a hablar bien de Dios. Sería maravilloso escuchar, y hay personas que hemos escuchado a alguien decir, yo no creía en Dios, pero ahora mirando lo que es, cómo tu Dios ha cambiado a esta persona que era imposible, intratable, cómo Dios lo ha cambiado, ahora empiezo a creer que Dios existe. Bien, ese es el paso, a eso nos referimos. Empecemos a compartir con otros el significado de la cruz. Empecemos a hablar con otros de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y cómo eso nos trae bendiciones de nuestro Padre Celestial continuamente. Entonces, ese testimonio traerá alabanzas a nuestro Padre Celestial. Otro de los pasos prácticos. El primero es contarle a las personas acerca de Jesús. El segundo paso práctico, que te lo dije ahí en el ejemplo que te mostré, mostrémosles nuestras vidas transformadas por Cristo. No se trata solamente de hablar, no se trata solamente, bien, esto es lo que me han enseñado en la Biblia, sino que además decirles, pero mirá mi vida, mirá cómo he cambiado, mirá cómo ha cambiado mi matrimonio, mirá cómo ha cambiado mi situación. Mi vida te tiene que demostrar que todo esto que te he dicho es una verdad. Dice Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que cuando nosotros vivimos bajo esa gracia del Señor, y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de vivir en esa humildad de la que hablábamos al principio, permitiéndole al Espíritu Santo guiarnos, permitiéndole al Espíritu Santo transformarnos,
humillándonos, arrepintiéndonos, pidiendo perdón cuando nos equivocamos. Y de esa manera, a través de la forma en la que vamos viviendo, nuestras acciones, que sin duda son vistas por todos, van a provocar que la gente también alabe a nuestro Padre Celestial. Así que no solamente se trata de lo que decimos con nuestra boca, se trata también de la forma en la que vivimos. Y el tercer paso para que la gente en Tacuarembó comience a hablar bien de Dios, no solamente que escuchen el Evangelio de nuestra boca, no solamente que vean nuestras vidas como cartas abiertas que dan testimonio de Jesús, sino también que podamos usar los dones que Cristo nos ha dado para el servicio. Una de las cosas maravillosas de la iglesia es que la iglesia es como un cuerpo. La Biblia habla de ella como si fuera un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un cuerpo que, si bien es uno solo, está formado por diferentes miembros. Vos y yo tenemos solo un cuerpo, pero nuestro cuerpo, ¿cuántos brazos tiene? Dos piernas. No son dos cuerpos diferentes, es uno solo, pero con diferentes miembros. Así es la iglesia. Y Dios nos pone a cada uno de nosotros en un lugar específico para que su cuerpo, que es la iglesia, pueda ir creciendo y desarrollándose en aquellas funciones espirituales y en aquellos propósitos que Dios le ha dado. Por eso, y quiero remarcar esto, es tan importante que te dispongas a servir al Señor. Es tan importante que le preguntes al Señor, Señor, en la iglesia me están desafiando, me están llamando a servirte, pero ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que tú me has dado para hacer? Y es tan importante que puedas empezar a servir al Señor junto con toda la iglesia, porque eso va a traer bendición sobre tu vida, pero también bendición sobre la iglesia. Imagínate que tu cuerpo, uno de tus órganos, y no voy a ser muy dramático, hablemos simplemente digo yo, hablemos de un diente. Hablemos de un diente que decide enfermarse. ¿Qué va a pasar con todo el cuerpo? Hay un diente, una cosita tan chiquita. Te va a volver loco. No vas a dormir, todo tu cuerpo se va a desencajar por ese dolor de muela, por ese dolor de diente. Imagínate, no sé, el punto es este. Nos necesitamos los unos a los otros. Como iglesia Belén, amado, no estás acá por casualidad. Dios te trajo, Dios te puso en este lugar. Y Dios te ha dado un lugar que ni yo ni nadie que esté a tu alrededor lo puede ocupar. Es único, es tuyo. Es tu lugar, es tu función, es lo que Dios te ha dado. Y mientras como órgano, como miembro de este cuerpo, no estés desarrollando tu función, el cuerpo no está alcanzando su plenitud. Estamos limitados porque necesitamos que todos los miembros sirvan. Y lo interesante es que cuando Dios te dice, este es el lugar que te doy para vos servirme, Él además te capacita, te da dones espirituales. Estas son habilidades espirituales. Acá no estamos hablando de para qué yo soy bueno. A ver, ¿para qué yo soy bueno? No sé para qué sos bueno, pero acá se trata de para qué Dios te ha capacitado y te ha llamado. Son sus dones, son sus capacidades. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en los dones del Espíritu Santo, en las capacidades espirituales, comienzan a suceder cosas maravillosas. La iglesia puede alcanzar su plenitud, el ministerio de la iglesia puede empezar a desarrollarse en muchas áreas. Y cuando hablamos de la iglesia fortaleciéndose, creciendo y avanzando, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas van a empezar a glorificar a Dios por eso. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan,
¿Traerá qué? Gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces Dios es glorificado cuando nosotros hablamos de la cruz, cuando hablamos de Jesús, cuando compartimos el Evangelio. Dios es glorificado cuando las personas pueden leer al Evangelio en nuestra vida, en la forma en que vivimos. Pablo usa esta imagen, ¿verdad? Habla a los corintios diciendo, ustedes son como cartas abiertas que todo el mundo puede leer y pueden ver la gloria de Dios en sus vidas, cómo Dios los ha transformado, los ha cambiado, los ha hecho algo nuevo con ustedes. Ustedes son cartas abiertas y así lo somos todos los creyentes. Cartas abiertas, la gente está leyendo continuamente en la forma en la que hablamos, en la forma en que actuamos, en la forma en que vivimos. Cuando nos equivocamos, cómo reaccionamos. Cuando se equivocan con nosotros, cómo reaccionamos. Cuando, no sé, la gente nos está leyendo continuamente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que están leyendo de nosotros? ¿Glorifican a Dios o en lugar de eso dicen, mirá, este va a la iglesia todos los días y cada vez está peor? Nuestras vidas es otra forma en la que podemos hacer que Tacuarembó comience a hablar bien del Señor. Y como iglesia, cuando dejamos de ser espectadores y empezamos a movernos hacia el servicio, hacia el lugar que Dios nos ha dado. Con esto no estoy diciendo que todos van a estar acá predicando, ni todos van a estar acá cantando. Hay millones de áreas, millones de cosas, millones de lugares donde la iglesia puede estar llevando, mostrando el amor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, y de esa manera Dios es glorificado. Hace muy poco las hermanas mayores, a quienes felicito, la barca de las hermanas mayores, prepararon durante varios meses 2 ajuares, ¿no? Estoy en lo correcto. Varios ajuares y hace poco fueron a, no sé, al hospital y a la parte donde están los bebés, maternidad, y entregaron 2 ajuares. Gloria a Dios por eso. ¿Qué pensamos que las personas que recibieron esos ajuares dijeron? ¡Ah! Esto viene del Dios malo, aquel que estos andan predicando. No, glorificaron a Dios, gracias a Dios. Ni siquiera sabía que había un Dios, pero ahora a través de ellos veo tu amor, veo que existís, veo que soy importante para vos. Y ahí el pensamiento de las personas sobre Dios que recibieron aquel servicio de las hermanas, que hicieron en silencio, que hicieron en amor, que no anduvieron promocionando ni poniendo palcántaros en ningún lado, simplemente se movieron en aquello que entendieron que Dios quería que hicieran. Dios es glorificado, Dios se glorificó. Y ni nos podemos ni imaginar cuáles van a ser los resultados de ese llevar estos 2 ajuares a aquel lugar. Porque ahí está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando en las mamás, en la familia, el Espíritu Santo trabajando en los médicos que vieron eso, en los enfermeros que vieron cómo un grupo de personas desinteresadamente van a dar a otros que ni siquiera conocen. Ni nos podemos imaginar hasta dónde Dios puede usar eso. Entonces el servicio es algo sumamente importante. Yo sé que la mayoría de nosotros aquí estamos involucrados en el servicio y te felicito por eso y te animo a que no bajes los brazos, que te mantengas sirviendo al Señor, porque de esa forma Dios va a ser glorificado. Quiero concluir este mensaje en esta hora. Como te decía, Pablo también habló de esto y él dijo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, Pablo encierra todo lo que hagamos, cualquier otra cosa que hagan, háganlo ¿para quién? Háganlo todo para la gloria de Dios. Hoy las personas, como te decía al principio, piensan mal de Dios.
Y lamentablemente a veces tenemos que decir que como iglesia podemos llegar a ser culpables de que lo hagan, porque no hemos hablado de Cristo, porque nuestro testimonio no ha sido bueno, o porque no hemos ocupado ese lugar que Dios nos dio para que la iglesia fuera vibrante, sirviera, se mostrara, se revelara, hiciera cosas. A todos nos encanta ver una iglesia que hace cosas, ¿verdad? Lo anhelamos. Pero las cosas no las hacen los ángeles. Y las cosas tampoco las podemos recaer a 3 o 4 para que las hagan, porque no van a poder. Las cosas las hacemos entre todos. Y si queremos que la ciudad de Tacuarembó mire a la iglesia Belén y digan, puedo ver el amor de Dios en esa gente, puedo ver la misericordia de Dios en esa gente, puedo ver una iglesia que está preocupada, interesada por las personas. Bien, todos tenemos que estar en eso. Y lo estamos. El desafío es seguir estándolo y animando a otros para que se sumen. Hoy podemos empezar a trabajar en una dirección diferente, donde Dios sea glorificado. Que todo lo que hagan sea para que Dios sea glorificado. Contémosles a otros de Jesús, permitamos que Jesús nos transforme y sirvamos con los dones que Él nos ha dado. Y bajo el auxilio del Espíritu Santo, porque esto no es solamente esfuerzo humano, esta es la obra del Espíritu, seguramente veremos como muchos en nuestra ciudad, en nuestra familia, que ignoraban a Dios, que despotricaban contra Dios, que renegaban contra Dios, puedan empezar a tener un cambio en su vida. Bajo el auxilio del Espíritu Santo seguramente veremos como muchos empiezan a hablar diferente de Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Y quiero decir algo más para terminar, que tiene que ver con este Jesús maravilloso. Ese salmo que leímos en el versículo 1 decía, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. El salmista decía a Dios, vos tenés que ser el glorificado, la gente tiene que hablar bien de vos, tiene que exaltarte a vos, tiene que mirar a vos con los mejores ojos y con tener las mejores consideraciones acerca de vos. Y de eso te he estado hablando para que como iglesia nos involucremos en esa tarea. Pero además el salmista dice 2 motivos por el cual Dios tenía que ser glorificado. Dice, si no a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. El amor inagotable de Dios y su fidelidad para el salmista son motivos por el cual Dios debía ser glorificado. Y quiero decirte en esta mañana, principalmente para alguien que tal vez sea nuevo, que el amor de Dios y la fidelidad de Dios se encuentran en Jesús. Por amor, Jesús dio su vida en la cruz. Por amor, Él soportó el castigo, Él sufrió el castigo de nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor a vos, por amor a mí, por amor a todos los hombres, Cristo dio su vida allí en la cruz. El amor de Dios, el amor inagotable de Dios, es lo que lleva a Cristo en la cruz. Y cuando miramos a Jesús, podemos mirar desde la confianza de que Él va a ser fiel en cumplir todas las promesas y las promesas de salvación que Él nos ha dado por medio de la fe. No es un charlatán Jesús. No es un prometedor, uno que hace promesas vacías. Él nos ha prometido que a través de la fe en Él tendremos vida y vida eterna. Él ha prometido que un día volverá a buscarnos, nos llevará con Él para que estemos con Él por la eternidad.
Esa promesa es fiel, esa promesa es segura, esa promesa, como cada promesa de Jesús, son promesas en las que podemos confiar y descansar. Por eso, en Cristo se encuentra el amor y la fidelidad de Dios. Y ese amor y esa fidelidad de Dios por las cuales glorificamos al Padre, hoy pueden transformar nuestras vidas si decidimos creer en Jesús. La fe en Jesús es el camino que nos reconcilia con el Padre. Creer que Jesús en la cruz murió por mis pecados. Creer que al tercer día resucitó y que Él está vivo. La fe. Así que en esta hora, si alguno de nosotros aquí o en su casa está despertando esta fe y dice, yo creo en Jesús. Nunca lo había dicho, pero hoy puedo decirlo. Creo en Jesús. Es todo lo que necesitas para tener una experiencia de salvación, una experiencia de transformación, de nuevo nacimiento, para que de esa manera puedas empezar a vivir todo lo maravilloso que significa ser un hijo de Dios. Así que si tenés esta fe, te animo a que puedas seguir conmigo esta oración. Y también le invito a la iglesia que me acompañe. Señor Jesús, sé que soy pecador y me arrepiento de ello. Creo que en la cruz pagaste el precio de mis pecados. Te ruego, Jesús, que me limpies, que me salves y que me des tu espíritu para que esté conmigo siempre. Gracias, Jesús. Te amo, Señor. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Señor, queremos ver tu nombre ser exaltado y ser glorificado en esta ciudad, Señor. Sabemos que es lo mejor que las personas de Tacuarembó pueden tener, con quien pueden encontrarse. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos, te rogamos que venga tu reino sobre esta ciudad. Que tú reprendas los poderes de las tinieblas que están manteniendo en oscuridad, en incredulidad, en indiferencia, en apatía, Señor, a nuestra sociedad. Reprende, deshace su obra, Señor. Y te rogamos que en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, nos ayude, Señor, para que podamos ser testigos, Señor, testigos de Jesús, testigos de la cruz, que nuestras vidas puedan empezar a reflejar esa gracia que tú renuevas sobre nosotros cada día, para que las personas comiencen a mirarte a ti con otros ojos, comiencen a abrir su corazón hacia ti, considerándote a ti como el Dios único y verdadero. Padre eterno, Señor, como iglesia, ayúdanos, que tu Espíritu nos guíe para que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta ciudad. Gracias, Dios. Y ruego por los que han hecho la oración de fe creyendo en tu Hijo, ruego que los bautices con tu Espíritu Santo. Que en esta hora, Señor, por la presencia de tu Espíritu, sus vidas sean transformadas, sean liberados, sean rescatados y que se manifieste tu gracia de adopción sobre ellos para que experimenten tu amor y tu misericordia en esta mañana. Gracias, Dios. A ti te damos toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor y mientras adoramos, si hoy